que de alguna manera sea el resultado, pues, de toda esa fundamentación teórica. Yo creo, señor presidente, que haciendo el balance de la cuota de género, el 30%, continúe con... a favor de la presencia política de las mujeres, sobre todo en el ámbito regional y local, señor, donde ni siquiera hay voto preferencial y donde las mujeres, si no están en la primera mitad de la lista, simplemente no van a salir aunque salga su lista, y donde naturalmente, entre comillas, las mujeres son factor de relleno de las listas cuando no se cumple, pues, una consciente política de promoción a la mujer, que está además sancionado normativamente en una serie de cartas y dispositivos internacionales que establecen, pues, el principio de discriminación positiva. Continuaré, señor, espero en otra oportunidad, y solo quiero dejar sentado que, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo, señor, en que las alianzas electorales, si se establece que se disuelven unilateralmente después de la participación electoral, pasa, señor, que los que fuimos parte de alianzas electorales, por decisión de quien es hegemonía en la alianza, ya estamos fuera de la alianza porque la alianza ya se disuelve. Y curiosamente después vamos a recibir, señor, a lo que son expresiones de disidencia política, un tratamiento de tránsfugas, como si fueran asuntos protervos los que hubieran estado a la base de un realineamiento político. Continúe. Y con eso termino, señor, con que el concepto de invitados incluya a militantes y no militantes. Señor, el militante no es invitado, pues. El concepto de invitado implica un no militante, porque si no, auspiciamos, pues, el oportunismo político. El que no es elegido democráticamente en la agrupación política, después va a mover criterios de influencias que no son adecuados, ni idóneos, ni genuinamente democráticos, para, siendo militante, ser invitado como no invitado, como si fuera en el mismo estatus del no militante. Ya no hablaré, señor, del financiamiento de los partidos, en que a mi juicio hay no solamente el deber del Estado de financiar a los partidos, que es cierto que en América Latina es el más pírrico y mínimo, sino además, señor, que yo honestamente creo que también se debe poner una cuota límite de gasto a cualquier candidato en la justa electoral, para evitar, señor, de que el poder patrimonial o el poder de los poderes fácticos tenga mucho que ver en una decisión que debe ser de representaciones legítimas, señor, por propuesta programática, por apuesta política. Congresista Guevara Macifuentes. Gracias, presidente. Colegas congresistas, qué duda cabe que la discusión o el debate de este proyecto de ley es fundamental para nuestro país. Es fundamental porque a través de los partidos políticos se construye ciudadanía. Es fundamental porque la democracia se sustenta en la institucionalidad de los partidos políticos. Y es fundamental también porque a través de los partidos políticos se establece una conciencia crítica, una conciencia cívica, patriótica y democrática, a través de lo que son la declaración de principios. Y la declaración de principios fundamentalmente a nosotros nos ayuda y nos da la luz para construir una visión de futuro de Perú o de país. Es por eso que en esta tarde o en esta noche, por ejemplo, las diversas fuerzas políticas que estamos aquí en el Congreso de la República, seguramente guiados por nuestra ideología que constituye la fundamentación de la praxis política, nos orienta a que tengamos la capacidad y la orientación para construir o establecer una sociedad. Por ejemplo, en mi partido Acción Popular, nosotros impulsamos lo que es establecer una sociedad justa, una sociedad donde reine la justicia, una sociedad donde haya oportunidad para todos, una sociedad donde el hombre y mujer tengan las mismas oportunidades para acceder al trabajo, a la salud y a la educación. El Partido Aprista, por supuesto, tiene otra sociedad. Los socialcristianos tienen otra sociedad, lo cual fundamenta el concepto ideológico a través de lo que significa la declaración de principios. En este proyecto de ley, en definitiva, no estamos discutiendo lo que es el voto preferencial. Tampoco estamos discutiendo lo que significa la alternancia de género, porque eso significa otro debate más amplio.
Y por otro lado también, señor presidente, colegas congresistas, antes de continuar con mi pequeña exposición por el tiempo, quiero recordarles que el sistema electoral nacional, conformado por el Jurado Nacional de Elecciones, por la RENIET y por la OMPE, ellos mismos han presentado también una iniciativa legislativa, han presentado un proyecto de ley del cual seguramente nosotros tenemos muchas cosas que recoger. Yo entiendo a la Comisión de Constitución que por la salvedad del tiempo y por el procesamiento de la información no hemos podido o no han podido recoger todas las opiniones que se han vertido a lo largo y ancho de este debate. Pero sin embargo, dentro del punto, señor presidente, financiamiento público, a nivel internacional, los países sí dan el financiamiento a los partidos políticos. Aquí en el Perú, a través del Acuerdo Nacional, hemos hecho esfuerzos para establecer el foro de partidos políticos, donde hemos participado todas las fuerzas democráticas. Pero sin embargo, cuando lanzamos el financiamiento, que puede bien claro el pueblo peruano, que los partidos políticos no queremos usufructuar del Estado. Continúe. Para que no se distorsione que el foro de partidos políticos o los políticos queremos hacer uso de lo que son de manera irracional de los fondos del Estado. Por lo tanto, señor presidente, el financiamiento ya se está dando incluso. En estos momentos, los partidos políticos recibimos mes a mes acceso a la franja electoral. Si nosotros monetizamos, o evaluamos, o valoramos lo que estamos recibiendo a través de la franja electoral, es bueno que el pueblo peruano sepa que ya estamos recibiendo un financiamiento, que es indirecto, es cierto, pero ya se está dando el financiamiento. En otros países el financiamiento es abierto y se ha logrado institucional los partidos políticos, llámese México, llámese Chile, llámese Colombia, llámese Ecuador. Todos los países han convertido a los partidos políticos en políticas de Estado. No es un hecho aislado. No a los mecenas, señor presidente, porque si nosotros descuidamos a los partidos políticos, vamos a permitir que ciertos mecenas, a quienes yo rechazo categóricamente, tomen a los partidos políticos por asalto y las democracias internas no se respeten. Hago un llamado a toda la democracia que debemos de consolidar a los... Continúe. Y no permitamos que aquellos mecenas, que lo único que tienen, señor, es el poder en la billetera, pero cero ideas, cero propuestas, cero conciencia cívica y cero sentimiento nacional. No permitamos que los partidos se conviertan en clubes de amigos. No permitamos que los partidos se hipotequen. Por lo tanto, es importante y necesario que veamos el financiamiento de partidos políticos de manera seria y responsable. Hay atentados para tomar a los partidos políticos. Hay atentados que aquellos que son tan pobres, señor presidente, que lo único que tienen es dinero. Solamente tienen dinero, pero cero ideas, cero sentimientos. Por otro lado, también, presidente, en lo que se refiere a la democracia interna, lo que tenemos experiencia partidaria. Yo milito en un partido que ya tiene 60 años aproximadamente en la vida democrática. Continúe. Y ahí nosotros, por experiencia propia, sabemos lo que pasa con el fortalecimiento de los partidos políticos. La democracia interna se sustenta en los comités electorales. Pero si no hay financiamiento en los comités electorales, muchas veces no se ayuda a consolidar a estas importantes instituciones. Por lo tanto, una salida correcta sería que las elecciones internas sean llevadas por la OMPE, señor presidente. Y propongo al presidente de la Comisión de Constitución que sea la OMPE la que lleve las elecciones internas para evitar la manipulación. Los partidos políticos somos precarios. Los partidos políticos no tenemos el dinero. A los partidos políticos muchas veces no se tiene ni siquiera para una computadora, señor presidente. Por lo tanto, hay que mantener de manera permanente a los comités electorales. Y eso cuesta. Y eso hay que trasladarle a la OMPE, señor presidente. Continúe. Y los padrones, señor presidente,
también deberían ser llevados, deberían ser procesados por la RENIEC. Hay padrones que, por ejemplo, los partidos políticos, para evitar los fraudes, tiene que darse a través de la fotografía. Es decir, acompañando el nombre, la dirección y la propia fotografía del militante, señor presidente. ¿Y eso quién lo puede hacer? Eso lo puede hacer la RENIEC. Por lo tanto, también propongo a la Comisión de Constitución darle mayor protagonismo a lo que es el tema de la RENIEC. En lo que significa la valla electoral, colegas congresistas, yo creo que es muy alta, señor presidente. Estamos planteando el 7 o el 5% y luego tener 7 congresistas a nivel nacional. Ojo, no es O, es I, lo cual hace que la valla sea muy elevada. Ya se dijo aquí que la población electoral se ha incrementado. Yo creo que ahí debemos de revisar. Continúen. Debemos de consensuar. No podemos nosotros, señor presidente y colegas congresistas, poner una valla tan alta, porque no podemos poner I. Incluso 5% hay que respetarlo, pero hay que poner O. Eso, señor presidente, en líneas generales, hay muchas observaciones que podemos dar, pero no quiero abusar de su generosidad ni de la paciencia de mis colegas congresistas, porque en esta ley es de suma importancia y yo en lo personalmente y mi bancada vamos a apoyar, pero siempre y cuando se den estas observaciones, estos cambios, porque el fortalecimiento de los partidos políticos es urgente, una política de Estado que en definitiva los demócratas tenemos que apoyar. Gracias, presidente. Congresista Hernán Latorre. Muchas gracias, presidente. Seguramente puedo discrepar con muchos colegas. Todos sabemos que los partidos políticos están en crisis y tienen poca representación a nivel nacional. Creo que en las elecciones del 2010 son los movimientos regionales que han ganado una veintena de regiones. Y seguramente, señor presidente, esta historia se va a repetir en las elecciones del 2014. Veo, señor presidente, que esta propuesta es totalmente centralista. Nos hubiera gustado, presidente, que hubiera habido audiencias descentralizadas de la Comisión de Constitución, para escuchar también la opinión de los líderes regionales. A su vez, señor presidente, creo que en el tema de financiamiento solo se habla de partidos políticos. ¿Por qué no se habla de los movimientos regionales si la Constitución reconoce también a los movimientos regionales? También, señor presidente, se precisa que los movimientos regionales y locales solo pueden participar en su jurisdicción. Yo me pregunto, ¿por qué no pueden participar los movimientos regionales en alianza para las elecciones nacionales? Movimientos del sur que pasen el 5% que está estableciendo esta norma, muy bien pueden hacer alianzas para participar en las elecciones nacionales siempre y cuando tengan afinidad en sus ideas y doctrinas. También, señor presidente, creo que el voto preferencial tenemos que defender. Yo creo que muchos los que estamos acá y algunos que se dicen somos invitados, inclusive hemos obtenido más votación de aquellos congresistas que estaban en los primeros lugares. Yo creo que en ese sentido es importante que la votación preferencial y la presencia de la mujer y de las comunidades nativas campesinas sería importante en esta ley de partidos políticos. También debemos reconocer, efectivamente, los partidos políticos que están en este Parlamento han hecho invitaciones, han hecho acuerdos políticos con movimientos regionales. Debemos reconocer a Gana Perú, que ha sido una confluencia o es una confluencia de partidos o movimientos políticos sobre la base del Partido Nacionalista. Por eso, señor presidente, yo pido una aclaración al señor presidente. En el artículo 17 dice, se puede hacer alianzas de partidos y movimientos, pero no se precisa si estas alianzas pueden ser a nivel nacional, porque solamente en estas elecciones anteriores lo que hubo son acuerdos políticos y muchas veces los acuerdos políticos no se respetan. Por eso, señor presidente, yo creo que va a ser importante que se debata. Hay movimientos regionales en el sur, ahí está el APU de Cusco, Renace Arequipa, Raíces de Puno, PDR, en fin, Arequipa Tradición y Futuro. En Cusco hay movimientos, en Tacna, en Moquegua, son movimientos que tienen más de 10 años y que permanecen y participan democráticamente en la vida social, señor presidente.
Congresista Mauricio Mulder. Presidente, entiendo por lo que ha señalado el presidente de la comisión que lo que estamos haciendo ahora es un primer ejercicio de debate que no va a fructificar hoy en alguna votación, sino que estamos haciendo los primeros escarceos de las posiciones que cada grupo político debe tomar alrededor de este tema, que es un tema bastante interesante y al mismo tiempo polémico. Mucho se habla, presidente, con esto quisiera hacer una introducción, de la añoranza de los viejos partidos políticos y de la comparación con la actualidad, en el sentido de que antes había grandes líderes y grandes organizaciones políticas aquí en nuestro país. Efectivamente, yo la primera vez que vi y entré a este hemiciclo, y de ahí no he dejado de venir casi nunca, fue cuando se inauguró la Asamblea Constituyente el año 78, y todos los partidos políticos que participaron en esa Asamblea Constituyente eran partidos que habían venido de la lucha contra la dictadura o de la raíz anterior de las décadas pasadas, que venían desde la década del 30 sustantivamente, porque ningún partido político en el Perú sobrevivió el año de 1930, y todos los partidos políticos de ese entonces, y muchos de los que hasta ahora existen, son posteriores a la crisis del 29. Pero allí, presidente, no existía ley de partidos políticos. Todos los partidos políticos eran autónomos, se regían por sus estatutos y sus principios ideológicos. Y la pertenencia a un partido político era un acto voluntario que no estaba sometido sino a lo que eran esos principios ideológicos y esos estatutos partidarios. No había ningún tipo de intromisión de ningún órgano estatal para poder vigilar la marcha interna de los partidos políticos. Y miren el contrasentido. Yo escucho hoy a muchos añorar esas épocas, pero no quisieran seguramente añorar los mismos mecanismos que existían en esa época, que eran los de la absoluta autonomía de los partidos. Ahora no, ahora tenemos partidos súper vigilados, súper fiscalizados, y encima partidos que están a punto de convertirse en entidades paraestatales cuando reciban financiamiento del Estado. Hoy los partidos políticos tienen inmensas cargas que cumplir en materia de supervisión constante y permanente entre el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE, porque no solamente se trata de rendir cuentas, como es correcto, de los dineros que ingresan en una campaña electoral, sino de la marcha cotidiana que tienen los partidos políticos. Tenemos que rendir cuenta de todas las cotizaciones de actividades que hacen los partidos políticos 4 veces al año, en la que funcionarios de la OMPE revisan todos los libros del partido político, y una vez al año tiene que presentar un balance completo de sus actividades, presidente. Nosotros mismos hemos señalado estas cosas en la ley. Y hemos señalado además una serie de mecanismos internos de elección y de toma de decisiones que han uniformizado los mecanismos de toma de decisión y han llevado a la situación en la que estamos en estos momentos, en la que todavía buscamos hacer modificaciones. Entonces yo pregunto, Continúen. Si hoy reconocemos que hay una crisis de representatividad de los partidos políticos, pero tienen todo este tipo de condicionantes legales, internas y externas de supervisión, y antes no tenían ningún tipo de condicionante, y es lo que nosotros añoramos como la época de oro en la que habían grandes líderes políticos, entonces la pregunta es, ¿a más reglamentación, mejor partido político? ¿O mejor podríamos parangonear cuando se habla de las leyes de libertad de prensa que la mejor ley de partidos políticos es la ley que no existe? Y yo sinceramente, presidente, no tengo una convicción firme al respecto, en la medida en que veo, habiendo sido testigo directo de todas las leyes de partidos políticos y de las leyes electorales que han habido en los últimos 15 años, yo no sé si esto al final ha mejorado o ha empeorado la representatividad nacional, porque debía haber mejorado. De estos temas venimos discutiendo desde el año 93 con la CCD, desde el año 95 y desde el año 2002-2003. Y Continúen. se han ido adicionando una serie de elementos, presidente, a la estructura y al funcionamiento de los partidos políticos, y el resultado no parece ser de los mejores. Al contrario, sigue existiendo un retroceso permanente de la estructura política de los partidos y un ascenso constante del independentismo y el personalismo al interior de la vida política, que lleva a que muchos parlamentarios elegidos por partidos políticos nacionales no se consideren miembros de ese partido, sino simplemente invitados del mismo, y acentúan su individualidad, porque además han tenido la posibilidad de un voto preferencial que los ha llevado a una situación como esa. Y entonces, quienes salen, como se ha dicho acá, con justa razón,
con el voto preferencial, después de haber sido invitados, con mayor votación que la que tiene una persona que milita en un partido político, se siente por encima del partido, obviamente, pues. Tiene más votos, lo invitaron, no tiene que pasar por una trayectoria previa y sale elegido parlamentario. Y entonces, claro, lo que es disciplina partidaria, lo que es comunión de intereses. Continúe. Y por eso, pues, presidente, es que ocurren después separaciones, como nosotros hemos experimentado en la mayoría de las alianzas que hay acá. Porque no han tenido la amalgama ideológica previa, sino que simplemente han sido alianzas de carácter electoral. Y cuando surgen discrepancias ideológicas, como por ejemplo surgió en el nacionalismo, un grupo que tenía una concepción ideológica distinta, salió, como era natural, venían de otra raigambre política. Y entonces, presidente, yo me sigo preguntando si lo mejor no sería volver a una estructura libérrima de la constitución partidaria, a efectos de que los partidos resurjan como verdaderas representaciones de la sociedad civil y de las organizaciones sociales y populares. Yo creo, presidente, que un gran desafío que los partidos políticos tienen que cumplir es convertirse en vehículos de los liderazgos sociales. En lugar de reclutar personas que puedan tener presencia mediática o de reclutar personas que puedan ser aportantes de campaña, los partidos políticos debieran estar obligados en reclutar líderes sociales. Continúe. Dirigentes populares, dirigentes sindicales, dirigentes gremiales. Es decir, personas que hayan pasado por procesos electorales gremiales de carácter no político previo al interior de la sociedad. Pero no lo somos. Y nosotros vemos que en la comunidad nacional existe una enorme cantidad de trabajo político ajena a los partidos. Uno puede ir a cualquier asociación de vivienda, a cualquier APAFA, a cualquier organización social y va a ver allí todas las características propias internas de los partidos políticos. Grupos que se pelean unos a otros, que se reclaman cuentas, asambleas, actas que se tienen que firmar, cuestionamientos, elecciones internas, ánforas, etcétera, en todo. O sea, el Perú tiene una enorme cantidad de actividad política y gremial, presidente, y eso no se está representando en los partidos políticos. Entonces tenemos que buscar una concepción distinta de lo que significa el partido político como instrumento social, presidente, y no solamente agrupaciones para llegar al poder. Y eso está pasando. Los partidos políticos se dinamizan en función de la cercanía de las elecciones, convocan a personas en función del interés electoral y después, cuando ya las personas salen elegidas, no hay la amalgama de la trayectoria previa ni de la conjunción ideológica para el trabajo correcto. Continúe. De representación, pues, presidente. Entonces necesitamos volver a lo que significa la estructura del pensamiento del partido político y dejar un poco de lado esta suerte de acentuación de la atomización de la política que viene por el proceso de regionalización y de localización. Hay miles de organizaciones en cada uno de los distritos y ahora se supone que esas, todas autodenominadas independientes, tienen mayor representatividad que los partidos. Ahora bien, en lo que se refiere a los partidos, presidente, es importante considerar que sí, efectivamente, tampoco podemos ir hacia una atomización. Y aquí se ha señalado, por ejemplo, la valla electoral. Se ha determinado que hay que tener o 7 parlamentarios o 5%. Y 5%. Es un contrasentido, tiene que ser la una o la otra. Porque lo que manda es el número de votos y en todo caso el número de parlamentarios. Uno puede tener 10%, puede tener 12% de votos y menos de 7 parlamentarios. Porque la elección parlamentaria, presidente, está sometida a otro tipo de cómputo. El voto preferencial puede llevar a una persona a tener una enorme cantidad de votos y esa puede arrastrar a otras con poca cantidad de votos y solamente pueden salir pocos de acuerdo a la circunscripción electoral en la que está. Pero se puede tener una cantidad grande de votos. Nosotros tuvimos, por ejemplo, sin candidatura presidencial, 8% del resultado, pero tenemos 4 parlamentarios. Entonces, yo creo que el cálculo, presidente, debe ser uno o el otro, cualquiera de las dos que se alcance, para poder tener una proyección mucho más efectiva. Continúe. Le agradezco. Al tema del financiamiento. Yo sinceramente, presidente, pertenezco a un partido político que va a cumplir 90 años el 7 de mayo. La Alianza Popular Revolucionaria Americana se fundó el 7 de mayo de 1924 y vamos a cumplir 90 años el 7 de mayo. Nunca hemos necesitado, presidente, de financiamiento público. Nunca hemos pedido ni hemos hecho ningún tipo de solicitud abierta para adquirir recursos públicos
Y solamente hemos podido sobrevivir gracias a los aportes de los militantes. Hoy estamos en una crisis como la que tienen la mayoría de los partidos, y concuerdo con lo que ha señalado el congresista Mesías Guevara. Hay partidos políticos que justamente por estos problemas de representatividad están en crisis. Y siendo que así hemos estado, presidente, creemos que efectivamente la posibilidad de abrir un financiamiento público a los partidos políticos debe explorarse. Pero eso sí, presidente, tienen que empezar a asumirse responsabilidades distintas, porque a partir del momento en que recursos públicos entren a un partido político, en ese momento sus dirigentes serán casi funcionarios públicos. Continúa. Tendrán que asumir todas las responsabilidades de la función pública porque se trata de dinero público. Pero al mismo tiempo, presidente, tendrá que haber entonces también una prohibición expresa al mecenazgo. Vuelvo a coincidir con el congresista Guevara. El mecenazgo, presidente, tiene que ser completamente barrido de la incorporación de los recursos públicos, de los recursos de un partido político. Tendrá que haber cotizaciones, podrán tener estas un margen mayor o menor, pero se acabó el mecenazgo. El financiamiento millonario, la compra de la voluntad de un partido político sobre la base de una sola persona que ponga una enorme cantidad de financiación en una campaña, se tendrá que acabar, pues, presidente. Totalmente prohibido. Y eso permitirá entonces que pudiera haber mayor transparencia en la gestión de un partido político, porque seguramente esta propuesta será muy impopular. Probablemente sectores de los poderes fácticos de nuestro país, empresariado, medios de comunicación, dirán, no, horror, no, encima van a recibir plata del Estado. Continúa. Tendrá que darse cuenta, presidente, de que los partidos políticos son elementos sustantivos de la construcción de la democracia. Y aunque les duela, presidente, a determinados sectores de los poderes fácticos, esos tendrán que seguir perviviendo. Así que no podemos hacer política haciendo caso a la sordina que viene de esos poderes fácticos, que es antidemocrática, que no la elige nadie, que tiene una financiación propia y se enriquece con mucho dinero, no rinde cuenta de esos dineros, muchas veces ni siquiera pagan impuestos y tienen el dedo bien levantado contra los partidos políticos que son elegidos por el pueblo. Allí sí, presidente, tenemos que ser bastante claros y enfáticos y no tener posiciones vergonzantes, no tener posiciones de retroceso permanente, porque lo que estamos haciendo es menoscabar la política y ensalzar la tecnocracia. Y lo que nosotros tenemos que hacer, presidente, es levantar la representatividad política, porque eso es lo democrático, porque el voto de los ciudadanos es lo que nosotros tenemos que considerar como elemento sustantivo. Así que con esos criterios, presidente, espero que podamos haber tenido cierto avance y sin duda habrán más elementos más adelante, presidente. Gracias. Congresista Rimaracha. Gracias, presidente. Yo no sé qué se pretende, presidente, con este proyecto de ley, con este dictamen que acumula varios proyectos. ¿Quieren subir la valla? ¿Para qué? ¿Quieren copiarse de Estados Unidos para que solamente existan dos partidos? Entonces súbalo más la valla para que solamente las dos mayorías en el Congreso se queden como los partidos únicos. Claro, persiguen eso. Yo les pido, colegas, hay que contextualizar, pues estamos en una realidad diferente. La sociedad peruana no es la sociedad norteamericana. La política acá tiene sus bemoles. Hay movimientos regionales, hay partidos tradicionales, ¿no?, que en determinadas oportunidades tienen el poder, ¿no? Ahí tenemos el APRA, Acción Popular, Gana Perú. Y después, el año 2000, ¿cuántos parlamentarios tuvo Acción Popular después de tener alguna vez la presidencia de la República? El año 2000, 3 parlamentarios. El APRA el 2011 con 4 parlamentarios. Gana Perú el 2016 con ¿cuántos parlamentarios se quedará después de tener 47? Y con su candidata, Nadine, ya sea al Congreso o a la presidencia, no van a sacar más de 2 votos de 2 congresistas. ¿Por qué? Porque hay que quedar claro de que lo que ha sucedido allí es una corrida, un transfugismo programático, ideológico a la conducta de a quien le dimos el poder. Entonces ahora se emocionan. ¿Qué? ¿Creen que van a tener esa votación nuevamente y hay que subir la valla?
suben la valla, no se pongan la soga al cuello. Y no le pongan la soga al cuello a nadie. Yo coincido con parte de la exposición de Mulder, de Mesías Guevara. Creo que hay que pisar tierra acá. Y para ello, señor, lo correcto sería bajar la valla para que se renueve la política, vengan movimientos regionales, movimientos que pueden surgir y dejar de lado a los movimientos tradicionales. Hay muchas cosas que ver, pero hay que contextualizar bien primero. Un tema importante son las elecciones primarias, que sí debe tener toda organización política, ¿no? Esas elecciones primarias no solamente debe ser con sus militantes, porque hay gente amiga que no necesariamente quiere militar pues en un partido. Y entonces las elecciones primarias debe ser con un ánfora para que también el pueblo haga sugerencia de los candidatos que tienen, con la finalidad de que inclinen mejor la balanza para sus candidaturas. Continúe. Eso más bien debería estar en la ley. Y no las intenciones que se tienen, antipopulares, que ya se quiere crear la Cámara de Senadores, que se quiere eliminar el voto preferencial. ¿Cuántos de los que están sentados acá han salido por el voto preferencial? Eso no es en este proyecto de ley, en este dictamen, pero por escalones tienen toda una propuesta para modificar la ley de partidos políticos, ¿no? Y entonces uno de ellos es eliminar el voto preferencial, que me parecería un grave error. Lo correcto es desarrollar en los partidos políticos, y eso sí hay que normar, que tengan escuela política, que hagan funcionar sus locales en épocas no electorales, correcto, que hagan trabajo social, correcto, que en momento de elegir sus candidatos haya elecciones primarias, indudablemente eso debe fijarse como obligatorio. Pero hablar de transfugismo como una propuesta que ya viene, ni esta propuesta va a pasar, peor la de transfugismo, porque hay que poner el punto sobre las íes. ¿Quién es transfugismo? Continúe, por favor. A mí me eligieron por un programa con la gran transformación, y cuando a quien le hemos dado el poder hace un giro a la derecha y deja de lado la gran transformación y deja de lado todos sus principios ideológicos, ellos son los transfugistas. ¿Cómo sancionamos a ese transfugismo ideológico, político? Engañas al electorado, y hay una receta por ahí para que no se ría mucho mi amigo Mulder. ¿Cuál es la receta que da su jefe? Para ganar hay que dar un discurso de izquierda, popular, y para gobernar hay que gobernar con la derecha. Y esa receta lo están aplicando ahora, Ollanta Humala. Ese transfugismo hay que sancionar. No podemos estafar a la fe pública. Si te votan con un programa, cumple tu programa. Y si no, acá debemos producir una ley que sancione a aquellos que son elegidos con un programa e implementan otro. Continúe. Se implementó. El cambio responsable tampoco se implementó. El no shock tampoco se implementó. Es decir, al pueblo le sacamos el voto con una propuesta y luego implementamos en el poder otra. Eso es estar en contra de nuestros electores. Eso es estar en contra de la voluntad popular. Y hay que normar para que el que es consecuente con su posición nacionalista lo quiero calificar de tránsfuga y lo quiero sancionar. Por favor, no me hagan bromas de ese tipo. No. El verdadero tránsfuga es el que deja sus ideales, el que deja su programa. Yo me mantengo firme. Y el pueblo es el que da respaldo a posiciones políticas. No crean que el pueblo ha votado por tal persona, por tal nombre, por tal liderazgo. Los liderazgos van acompañados de propuesta programática, de propuesta política. Continúe. Gracias, presidente. Si quieren eliminar algunas cosas, eliminen pues en la ley los invitados. Ah, es que en los invitados vienen los que tienen más plata. Los invitados son los probables tránsfugas. No inviten pues, lleven militantes solamente. Y entonces
No vengan ahora con que hay que subir la valla. Por favor, bajemos la valla y renovemos la política. Esa es la propuesta popular, señor presidente. Muchas gracias. Congresista Damer. Señor presidente, quiero solicitar que se pueda acumular en este debate un proyecto que presenté el 20 de junio del 2013, que es el proyecto de ley 2378-2012 CR. Este proyecto lo que plantea es también algunos criterios para la reforma del sistema político. Y lamentablemente la propuesta que se está haciendo, que se está iniciando a debatir, parte de una visión muy equivocada de la realidad. Yo he partido del informe de la OMPE y del jurado de elecciones, que dice de que en el Perú, de acuerdo a su información, existen 16 partidos políticos. Esos 16 partidos políticos deberían dar 8 millones de ciudadanos activos. ¿Dónde están? ¿Dónde están los 8 millones de ciudadanos activos de los 16 partidos? Todos los cuales recibirían financiamiento del Estado. Todos los cuales, de acuerdo a la norma que está propuesta por la ley. Más aún, se dice de que para esos partidos políticos lo único que hay que hacer es garantizarles, elevar la valla para que no haya competidores y darles el recurso económico para que puedan organizarse. La realidad es que en el país hay una crisis del sistema de partidos. Los partidos políticos que están en el Congreso no representan a la ciudadanía, tenemos que reconocerlos. Por eso es que hay movimientos regionales, locales, por eso es que hay tanta dispersión. ¿Y cuál es el problema de fondo? Que me parece muy bien que el Congreso inicie ese debate. Es que en el Perú no tenemos una democracia de ciudadanos. La base activa del sistema de partidos, que es la base de la voluntad política expresada como opinión de representación, esa base activa en el Perú son escasos grupos. Esa base activa está sujeta al clientelaje o al mecenazgo. No está organizada en función a idearios, a programas y a propuestas políticas. Por eso es que hay tanta variación y tanta circunstancia de debilidad. No tenemos una democracia sólida de ciudadanos. No hay ciudadanos activos que sean los dueños de los partidos. Hay firmas fantasmas que son los dueños de los partidos. Y detrás de la firma de los fantasmas hay mecenazgos y hay cacicazgos. Eso no es de algunos, es en general un defecto del sistema político en el Perú. Por eso, para cambiarlo, hay que cambiarlo en esa raíz. Hay que hacer que los comités fundacionales de los partidos sean reconocidos en asambleas por la OMPE, y esos son los dueños verdaderos de los partidos, en vez de la firma fantasmas. Así es en el sistema mexicano. No estoy hablando de un proyecto inexistente. Así funciona el sistema mexicano. Así funciona en otros sistemas políticos, en los cuales son los comités fundacionales que se reúnen y se los reconoce los que eligen. Más aún, para elegir sus candidatos se hacen elecciones primarias simultáneas, para que no vengan amigos de otros lados, no se traigan en camiones, no hay esas peleas internas que conocemos, o no hay ese juego de alianzas con movimientos regionales, un día sí y al día siguiente no. Continúe. ¿Quién suma gente al momento de la votación? La elección primaria simultánea para cargos dentro del partido y para cargos de representación es una herramienta fundamental para ir a una democracia de ciudadanos. No está planteada. Más aún, se requiere que esos partidos de una democracia de ciudadanos que esté basada en el ejercicio de la soberanía auténtica no dependa del poder económico. ¿Cuál es el principal problema de los partidos políticos en las elecciones? ¿Cómo están en los medios de comunicación? ¿Qué solución han encontrado en casi todos los países que tienen elecciones democráticas? Una solución muy simple. Hay una franja electoral financiada por el Estado, y en esa franja electoral participan todos los partidos que han inscrito candidatos y tienen limitaciones para mayor gasto electoral, de tal manera que el partido o los partidos no dependen de los dueños de televisión, no dependen de los dueños de la radio, no dependen del 80% de la concentración de medios en el diario El Comercio, sino que dependen simplemente de que expresen sus programas a través de la franja electoral que el Estado les pone a todos. Continúe. En vez de que el Estado le dé plata
a los caciques, líderes o circunstancias de los partidos actuales para que cada uno haga su clientela. El Estado le debe dar plata a los partidos garantizándoles una franja electoral igualitaria para todos, de tal manera que participen, y los que tengan audiencia tendrán votos, y los que digan tonterías no tendrán votos, pero no tienen que estar sujetos. Oye, hermanito, habla con el dueño de la radio, oye, pásame con el periodista tal, oye, yo conozco a tal, ¿qué tal si vamos a una conversación, vamos a una lentejada, vamos a otro sitio para hacer reuniones, y así sacamos un poco de presencia? Una garantía básica, fundamental, es separar la democracia de ciudadanos del ejercicio del poder económico, y hay mecanismos, en particular en lo que se refiere a la competencia electoral, en esa franja electoral, que se aplica en Chile, se aplica en Brasil, se aplica en Argentina, se aplica en casi todos los países. Aquí no se plantea, extrañamente no se plantea. No hay ninguna separación respecto al poder económico, ninguna. El poder económico es el que manda sobre los partidos. Ahora que tenemos el 80% con una señora Marta Meyer, que es la jefa de agitación y propaganda, que dice quién tiene la verdad y quién miente en este país. Continúe. Se fue justamente para evitar las críticas tan agudas a sus interpelancias, pero se mantiene el 80% de la concentración. Eso no se ha ido, eso sigue ahí vigente y está como elemento de definición política. ¿Qué se dice sobre eso? Entonces hay mecanismos que deberían plantearse respecto a los propios ciudadanos organizados en sus comités fundacionales, respecto a la elección y vida interna a través de mecanismos de elecciones primarias simultáneas que evite estos clientelajes, y respecto al poder económico. Y por último, hay mecanismos respecto a formas de promover los liderazgos internos en los partidos. Y se ha planteado varios. En el fondo lo que se está planteando es que no haya sino, o que la plata viene sola, como hemos escuchado por ahí, y de esa manera se garantiza un liderazgo clientelar permanente, o que las circunstancias de las coaliciones van armando liderazgos específicos, circunstanciales, que lo que hacen es debilitan el sistema político en general. Continúe. La propuesta tiene una idea muy positiva. Hay que dar mayor formación a la gente, y cuando se plantea darle plata a los partidos es para que dé mayor formación a la gente. Hay otras formas. Yo no estoy en desacuerdo que tenga algún tipo de financiamiento. En casi todas las democracias, los partidos, una vez que han pasado las elecciones, después de las elecciones, les dan un porcentaje de una cantidad de dinero según los votos alcanzados. Y de esa manera o pagan sus deudas o van garantizando el funcionamiento de su educación de cuadros. Eso no está mal, pero lo que sí me parece claro es que está muy mal que no haya mecanismos de promoción de democracia interna efectiva en los partidos. Se plantean algunos mecanismos como el tema de la paridad, los temas de género, algún mecanismo de democracia interna, pero el mecanismo principal de la democracia interna, señor presidente, señores congresistas, para el régimen político de los partidos, es que los partidos puedan simultáneamente y de forma libre elegir sus autoridades y elegir sus representantes. Congresista Müller. El tema de la democracia interna también es un tema que debe discutirse, porque ¿cuáles son los conceptos de democracia interna que se tienen que establecer? Simplemente el hecho de que una persona puede ingresar a un partido político y porque hace una gran campaña y tiene recursos, ahí nomás ser elegido presidente de ese partido y adueñarse del mismo, por ejemplo. O tiene que haber también mecanismo de meritocracia, como se llama ahora, pero que se conocía antes como trayectoria política para poder tener un liderazgo. Ese es uno de los grandes problemas también de la representatividad política, presidente, la improvisación en el trabajo político. Es decir, personas que hasta hace menos de un año no tenían la menor idea de lo que era la política y de repente alguien les dijo, oye, no quieres ser candidato, pon plata, terminan siendo elegidos y ocupan cargos políticos sin ninguna trayectoria previa. Entonces los partidos políticos tienen que ser escuelas para que haya esa trayectoria que lleve a que una persona pueda tener determinado número de años de trabajo político que le puedan permitir después asumir liderazgo de carácter nacional. Entonces, esos no son conceptos que hemos puesto en la ley de partidos políticos y debiéramos. Culmine, congresista. Interrupción, la congresista Navidad. Recientemente, señor presidente, colegas congresistas, se inauguró un falso debate en la evaluación del gabinete. Se dice que tenemos el mejor gabinete porque son los más ilustres técnicos que pueden haber. Y en esa concepción, señor, hay un serio error de visión política, porque en realidad
técnicos no son extrapolíticos, no viven en la estratosfera, sino que aplican políticas que se escudan detrás de la tecnocracia. Yo diría, desde mi percepción política, aplican automáticamente políticas neoliberales que escudan, que tapan los intereses de los estratos más poderosos en el país. Y el tema, pues, para valorar lo que es un político, creo que ha cambiado en la contemporaneidad. Un político no es el que solo habla de política o de la coyuntura. Un político es el que practica el arte de gobernar, es el que tiene experiencia, trayectoria, tiene posibilidades de imaginar, crear, diseñar políticas públicas, adecuarse a las nuevas circunstancias y momentos que vive el país. De ley. Eso significa respetar un nivel de legitimidad social que vincula posibilidades de tecnocracia, pero principalmente posibilidades de experiencia en el quehacer político. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Dan. Congresista Marcolini. Sí, señor presidente. Creo que este es un debate crucial para el futuro democrático del país y para el futuro de la nación, porque sin una democracia de ciudadanos, esta nación corre el riesgo de ser capturada o por mafia de sicarios o por la inopia, en la cual vienen algunos grandes grupos económicos que tienen esto como su chacra menor. Creo que la responsabilidad de formar una democracia de ciudadanos es fundamental, y por eso el punto clave de la reforma política, a mi entender, es ir a que los militantes sean los reales propietarios de los partidos. Esto es, que los comités fundacionales de los partidos tengan una cantidad determinada que sean reconocidos y que voten su elección, y que sean nacionales, porque yo sí creo, señor presidente, que está bien los movimientos regionales y locales, pero se requiere partidos de índole nacional, y además que sean programáticos. El Perú necesita partidos de derecha, de centro, de izquierda, necesita partidos liberales, necesita partidos neoliberales, aunque a los neoliberales les cueste un poco el problema, pero necesita partidos neoliberales, necesita diversos tipos de visiones programáticas. Una democracia pluralista es fundamental para una democracia de ciudadanos, pero para eso los partidos tienen que tener como base no las firmas falsas, no las firmas falsificadas, no las reuniones ocasionales. Culmine con... Esos comités que reúnan una cantidad determinada de ciudadanos que se exijan, que se certifiquen y que elijan sus dirigentes, y que sobre esa base se promueven, construyan liderazgos, construyan tradiciones, construyan presencia política y garanticen la estabilidad de esa democracia de ciudadanos. Creo que este debate es fundamental para el futuro de la patria, y por eso es muy importante que se abra el debate, que se planteen los diversos temas, y espero que se puedan ir arribando a conclusiones adecuadas. Congresista Bedoya. Gracias, señor presidente. Me alegro mucho que después de tantos meses, por fin el Congreso comience a abordar temas sustanciales como es la reforma política. Este proyecto evidentemente no está orientado a agotar el tema. Hay otros proyectos adicionales que la Comisión de Constitución ha dictaminado y que se encuentran pendientes de verse en la orden del día. Esta es una primera aproximación al problema con el cual no se encuentran todas las soluciones. Y el proyecto que estamos debatiendo es un proyecto producto de un consenso que evidentemente no satisface en todos sus alcances a todos los que intervenimos en su debate. Así tenemos, por ejemplo, señor, que si bien se ponen vallas más altas para acceder al sistema de partidos, creemos que, como han expresado otros oradores, se ha exagerado la nota al establecer los porcentajes para ingresar al sistema de partidos o el porcentaje que se exige a las alianzas de partidos cuando hay más de dos colectividades que van juntas. O sea, los requisitos para acceder al sistema como para permanecer dentro de él evidentemente son altas, son vallas altas. Entiendo que la orientación que se quiere imprimir es un poco frenar esa proliferación al infinito de partidos.
y muchos partidos que son de temporada, de ocasión, de elección, que una vez que el fugaz paso por el escenario político de algún protagonista simplemente da a luz un movimiento o un partido político que tiene tanta duración como la vida política del personaje que le dio origen. Por eso es que en el proyecto se va desarrollando, siguiendo cierto orden, señor, no solamente los requisitos para fundar un partido, sino además los contenidos que éste debe de expresar desde su acta fundacional y asimismo cuáles son las razones por las que los partidos se cancelan. Un tema en el cual hemos querido poner énfasis los miembros de la Comisión de Constitución, señor, era suplir un vacío que se había presentado desde los inicios de estos debates, que como el congresista Mulder acaba de repetir, es un debate que se remonta a 20, 30 años atrás. Había una carencia o ausencia de legislación que regulara los movimientos regionales y locales. Y las mismas personas que hoy formaban un movimiento regional, pues para el próximo cuatrenio estaban con otro movimiento regional. Continúe. Gracias. Con un añadido, mientras dentro de una inexplicable política, creo yo, producto de la presión mediática, todos los parlamentos siempre se abocaron a ver cómo trataban de mejorar la cosa, pero sobre la base de poner más cortapisas y más exigencias a los partidos, ¿verdad? De toda índole, no solamente que tenían que tener ideario, locales abiertos, determinado número de presencia en distritos o provincias, rendición de cuentas de los dineros que ingresaban, como en qué se gastaban, etcétera, etcétera, etcétera. Los movimientos regionales estaban en el mejor de los mundos, se formaban y deshacían conforme le placía al autor del proyecto, y no tenían que rendir jamás cuenta a nadie de dónde provenía el dinero, cómo lo gastaban y cosas por el estilo. Y simplemente para el siguiente proceso podían formar otro movimiento. Continúe. Ya todo les ha dado aproximadamente 10 minutos. Que no se persista con esa majadera situación de cortarnos cada 60 segundos. Y de una vez dígame usted, por favor, cuántos minutos puedo hablar. No le permito que me diga majadero congresista. Le pido que retire la frase. Usted, señor. Le pido que retire la frase, por favor. Con todo gusto, si usted se ofende, señor. Muchas gracias, continúe. Lo que decía, señor, es entonces que lo que se está tratando es de corregir muchas de estas situaciones que no podían persistir, y por eso ahora a los movimientos regionales sí se le están poniendo cuando menos las mismas exigencias que han sido impuestas a los partidos. ¿Que hay financiamiento para los partidos? Sí, y creo que aquí hay un vacío respecto a lo que se había visto, señor, porque en el proyecto que se debatió en el seno de la comisión, ahí se había estipulado cómo se distribuía el porcentaje que correspondía a cada partido, cuánto era en función de los votos obtenidos por cada colectividad y qué porcentaje se distribuía en forma igualitaria entre todos los partidos que habían obtenido representación nacional. Esa parte no veo por qué no está recogida en el texto definitivo. También se establecía que debía ponerse énfasis en la formación, pero se dejaba un porcentaje para los gastos corrientes por las razones ya expuestas por otros oradores. Hoy en día los partidos necesitan de contadores, necesitan llevar una contabilidad. Ya no es solamente que el militante que sabe de contaduría o que es contador público presta unas horas a la semana al partido para llevar sus cuentas. No, tales exigencias hay y tal cantidad de documentos se exige que se requiere personal a tiempo completo. Entonces, hay obligaciones como mantener locales abiertos, que es imposible, sobre todo en época no electoral. Muchos locales funcionan muchas veces, y sobre todo en provincias o distritos alejados, en las casas de los secretarios generales. Pero como no tienen el cartelón afuera que identifica que es la casa política de tal o cual colectividad,
el jurado de elecciones en las inspecciones que periódicamente hace determina de que no existe en esa provincia local partidario de tal o cual partido. Entonces, señor, todas estas cosas tienen que irse corrigiendo. Y una de las cosas que sin duda yo creo, porque soy el autor del proyecto original, que debe de contemplar esta ley, es la eliminación del voto preferencial. Porque si todo esto está orientado al fortalecimiento de partidos, en algo en el cual todos los entendidos han coincidido, es que el voto preferencial ha resultado el sistema más pernicioso y perjudicial para los partidos. Es el que ha debilitado fundamentalmente a los partidos. Razones, ya hemos escuchado a Yudecimos y a otros expresar algunas de ellas. Es, en primer lugar, es un sistema infraterno, en donde la contienda de todos los integrantes de una lista no son con los integrantes de otra lista comparando programas y compitiendo por expresar mejor soluciones al electorado, sino es al interior de la propia lista la competencia para ver quién saca más votos preferenciales. Es entonces una situación totalmente infraterna. Es un sistema en el cual no es más democrático. No es más democrático porque el que más dinero tiene, entonces tiene más posibilidades de acceder a los medios de comunicación y a la propaganda, y en tal virtud tener más opción de vender su persona, su imagen y su número. Resulta entonces un sistema más plutocrático y no más democrático. No es más democrático tampoco porque la experiencia demuestra, y las cifras y los informes del Jurado Nacional de Elecciones lo avalan, desde que se instauró este sistema, en ningún proceso electoral, en ninguno, el número de electores que han hecho uso del voto preferencial ha excedido el 40-42%. Los menos son los que usan el voto preferencial, lo que significa que los menos terminan imponiendo la mayoría por los más que votaron por la lista cerrada. Curiosamente, señor, el transfugismo, que es otro tema que será objeto de otro proyecto a debatirse próximamente, es un sistema que se va imponiendo y va creciendo y se va desarrollando en el país precisamente a raíz de la instauración del voto preferencial. Porque antes la lista de los integrantes de los partidos estaba conformada pues por gente de trayectoria, gente militante que había hecho carrera dentro del partido, y en consecuencia era gente que respondía mucho más a los valores y criterios de lealtad y de consecuencia con el partido que lo llevaba. Hoy en día no. Como quiera que el voto preferencial determina quiénes son los que entran de una lista, entonces esos elegidos sienten que deben su elección a sus votos preferenciales y no al partido que los llevó ni al programa que se presentó en la contienda electoral. Si ese programa después es traicionado